creo que es súper importante estar alineado con el equipo, decir, ok, vamos a hablar de esto y tener máximo unas 2 personas revisando la pieza, no 8 personas revisando una pieza. Pues son 8 personas revisando una pieza, primero te vas a tardar muchísimo y también cuando hacen un trabajo por consenso. Todo el mundo le ve problemas, todo el mundo le ve riesgo, entonces te empieza a quedar un contenido cada vez menos enganchador porque lo están revisando 8 personas. No sé si estoy yéndome por el camino que es, pero digamos, una de las cosas, yo me estoy poniendo en los zapatos de, o sea, digamos, de mi papel, donde el redactor escribe y yo lo voy orientando para darle como feedback constructivo para lograr lo que la marca quiere. Entonces, Correcto. digamos, uno de los puntos que anoté que es muy importante, digamos, en ese feedback es digamos, tratar de orientar como al redactor lo máximo posible, en el sentido en que, por ejemplo, muchas veces no es solamente decirle como, bueno, no sé, como esto no me gusta, o como, sí, como no lo lleves por acá, o, sino que muchas veces como que lo mejor es tratar de sugerirle como de pronto qué tipo de ejemplo incluir, o como cómo estructurarlo, o como dónde meter esa partecita, para que, digamos, claro, el redactor tenga un poquito más de contexto y de orientación con respecto al tema, porque pasa muchas veces que uno le dice como no, esto no es lo correcto, no es lo que la marca busca, pero igual el redactor queda como en el limbo, entonces muchas veces como que uno que tiene el conocimiento de la marca y sabe más o menos a dónde orientarlo, entonces como que es guiarlo, entonces pongo un ejemplo, nos decían como por favor no solamente utilizar, no sé, datos o cifras globales, sino también llevarlas al tema regional y local. Entonces, como que siempre ir orientando como al, no sé, como al redactor, como en ese sentido, de sugerirle e ir llevándolo. En eso, y en ese aspecto muchas veces a uno también toca meterse y como averiguar y como sugerirle qué poner en cada cosa. Entonces eso me parece clave, como en esa parte de dar feedback. Sí, sabes que eso me hace acordar que a veces uno, o sea, que uno tiene también que confiar en ese redactor o esa redactora, de que ellos también tienen la capacidad de entender la marca o de entender el contexto de lo que quieres eh, y no simplemente cámbiame esto, cámbiame esto, cámbiame esto como si fuese un bot, porque para eso están los bots, ¿no? Como que el bot sí le puedes decir, mira, cámbiame esto y listo, pero me parece que uno cuando está trabajando con una persona tiene que aprovechar para decirle, mira, este es el contexto, como a lo mejor no va a llegar al punto de conocimiento del dueño de la marca, por ejemplo, porque él tiene un contexto mucho más grande, pero sí podría llegar por lo menos a entender muy bien el producto, el servicio o la campaña o, ¿sabes?, el mercado de renovables o el mercado de tal cosa, porque, porque esa parte es importantísima, porque entonces el redactor puede tomar las decisiones que necesita tomar para que eso quede bien, ¿no? De lo contrario, trabaja como en la oscuridad. Pues me dijeron que cambiara esto, pero no sabe el trasfondo, no sabe el porqué. Y eso es una de las cosas que siempre hemos hablado, ¿no? Que la frase famosa de la persona que sabe cómo hacer algo siempre tendrá trabajo, pero la persona que sabe por qué se hace siempre será su jefe. Y creo que es como llegar a ese entendimiento profundo de, bueno, por qué estamos haciendo este cambio de esta forma y por qué no de esta otra forma, o ¿sí? por qué están requiriendo este cambio. O sea, ese trasfondo, si el redactor es bueno, tiende a querer entenderlo. Si el redactor no es tan bueno, pues dice, ok, yo lo cambio y listo, y quiere como salir del paso y tratar de simplemente tratar de que la aprueben la pieza, ¿sí? Pero no es la idea, Sí. porque la idea es seguir trabajando con la misma marca, la misma compañía, entonces si el redactor no va aprendiendo desde el primer contenido, pues siempre va a tener siempre es una frustración, ¿no? Total. Ahí lo otro, digamos, es pues que me pareció relevante y creo que esto, el primer ejemplo que di, vamos conectado con este argumento, y es tener muy claro, bueno, primero lo que tú habías dicho, como todo el entendimiento de la marca, y en eso, por ejemplo, es muy importante entender en realidad, por ejemplo, dónde opera la marca, qué productos tiene, entre otras cosas, que el redactor tenga ese conocimiento precisamente porque para que utilice, digamos, los ejemplos más relevantes en el contenido. Entonces, por ejemplo, si la marca opera en Latinoamérica, por poner un ejemplo, entonces claramente pues que no se vaya a dar ejemplos, no sé, de cosas que están,
no sé, en Sí, Europa, Asia. ¿sí? Sí. Entonces, como que siempre tener ese contexto súper claro para saber hasta dónde llevar los ejemplos, qué tipo de ejemplos implementar, con qué industrias, con qué empresas, bueno, en qué mercados, y también, digamos, eso aplica un poco para la parte de los productos como tal. Eh, Sí, y también ver como que, bueno, no sé, por ejemplo, ha pasado antes que un redactor cita una compañía y dice, bueno, aquí está la estadística, la encontré, pero resulta que es un competidor. O Ujú. resulta que, sabes, no sé, puede ser que no sea una fuente muy fiable, etcétera. Y creo que eso va pegado a ese contexto que tú estás diciendo, ¿no? Porque el redactor tiene que tener como el contexto no solamente de la compañía y del producto o campaña o lo que esté redactando, sino bueno, un poquito de contexto del resto de cosas, ¿no? Como, oye, mira, ellos también venden tal cosa, ellos también trabajan con, sí, tal cosa. Entonces, eh, como que no ir a hablar mal a lo mejor de un producto o un servicio que ya la compañía está vendiendo, o de un competidor, o de un aliado. Obviamente no va a tener nunca como todo el contexto, pero sí por lo menos entender quiénes son los jugadores principales del ecosistema para no ir a decir lo que no es y también tratar de enfocarlo en lo que sí es, ¿no? Porque ya teniendo un contexto de, bueno, ya venden esto, pero en realidad voy a hablar de esto, no ya, el reactor ya debería saber. Entonces, ese contexto también es importante pasárselo, pues de alguna forma. Puede ser un video, puede ser otro artículo, etcétera. Pero sí me parece importante. Y también el redactor debería tener una idea de lo que ya han escrito antes, para que no se repita, ¿no? Pues en nuestro caso, pues tenemos a veces como la base de datos, etcétera, de los artículos. Y creo que nosotros lo vemos más como en el precomité para no ir a ofrecer algo que no es. Pero si es una marca que está empezando, pues de alguna manera que pueda compartirle el blog o la base de datos o de alguna forma que el redactor pueda eh, como empaparse un poquito de lo que se ha hecho porque entonces, ¿sabes? Hay contenidos que se parecen un poco, que están medio cerca en cuanto a tópico, y si no revisa bien, pues se repite y dice lo mismo y te queda un contenido muy parecido. Ujú, exacto. Sí, como tratar de diferenciarlo de esta idea que ya Ya. ejemplificamos o algo así, o darle otra orientación, otra dirección, como Sí, o tal. vincularlos, ¿no? O decir, mira, voy a hablar Ajá. de esto y esto se vincula con este artículo que hicimos hace 3 semanas que también habla de esta cosa, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, yo había pensado más que todo en diseño, Ok. pero en diseño he visto varias cosas que ayudan mucho a que el diseñador te trabaje como quieres. Y suenan como súper básicas, pero creo que muchas veces la gente no lo hace. Obviamente está el contexto general de la marca, que es muy parecido a lo que hablamos de la parte de redacción, pero también está en la parte de diseño, como bueno, tienes que tener un manual de marca, el logo en alta definición, ¿me entiendes? A lo mejor un brand book, o sea, tienes que tener ejemplos de lo que quieres. Si usas una referencia, o sea, si mandas a hacer una pieza, una referencia ayuda muchísimo. No es que el diseñador se vaya a copiar de eso, pero entiendo un poquito, wow, que ya entiendo cómo quieres jugar con los colores, ya entiendo cómo quieres que se vea la marca, ya entiendo cómo es la foto que más o menos necesitas. Eh, entonces creo que un error muy común es decir, aquí está la referencia, pero no explicar de la referencia que nos gusta. Que Ujú, te pongo una claro. referencia y a lo mejor me encantó el marrón que usaron, pero no te digo eso, sino que te la paso y tú ves cómo hace, entonces me haces algo muy parecido y digo, no, 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 pero es que no era el parecido, era la pelotica de arriba que tiene marrón, era, o sea, como que eso es lo que me gustó, no todo el post o no toda la infografía. Sí. Eh, entonces creo que especificar un poco, bueno, qué te gusta de la referencia ayuda muchísimo. O sea, es como que, sí, la referencia es lo básico, es lo que siempre hace todo el mundo, pero explicarla eh, ya es como, bueno, ya el diseñador entiende bien qué es lo que necesita. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, sí, total. Y ahí tengo, pues me hiciste pensar como en un punto que me parece importante, por ejemplo, para cuando uno hace infografías, que suele pasar, por ejemplo, que el redactor entra, digamos, hace su, digamos, su guión, por decirlo así, y después se pasa al diseñador y el diseñador, bueno, lo integra, pero ¿qué pasa? Como que generalmente sucede que hay como una desvinculación entre el redactor y el diseñador de cómo están entendiendo el concepto. Entonces, claro, digamos, se pega el texto como tal
de lo que está en el guión y el diseñador está muy atado de manos a tratar de ceñirse, ¿sí? Como a, no sé, a poner las imágenes o las ilustraciones de cómo está. Pero, por ejemplo, en las infografías, que digamos la idea es reflejar la mayor parte de lo que se quiere decir a través de las imágenes, siento como que debería haber como una mayor comunicación del entendimiento del concepto entre el redactor y el diseñador para poder comunicar la mayor parte de cosas en la visual y que el texto sea lo menor posible. Creo yo que eso también debería ser como una parte a tener en Sí, cuenta en esa parte del diseño. sí, y digamos poder darle al diseñador como la potestad de decir yo voy a, esto lo pusieron en texto, pero yo puedo expresar esto gráficamente Exacto, y lo voy a expresar gráficamente porque es la forma más, o sea, va a fluir mejor con toda la infografía si yo lo hago así. exacto. Versus, tengo que poner todo este texto en la infografía. Y Ujú. creo que dar ese lineamiento es importantísimo para que el diseñador tenga como esa libertad de movimiento porque pues ellos estudiaron eso, saben, digamos, decir, ok, bueno, esto me lo pusieron así, pero yo lo voy a poner en números o lo voy a poner en, no sé, en muñequitos que se llenan o en una gráfica. No Ujú. necesito pegar el texto tal cual como Me me lo- lo pusieron, ¿no? Sí. Sí, que el diseñador aquí, pues, bueno, pone los muñequitos, pone gráficas. O sea, Ujú. se busca la manera, obviamente aquí tuvo chance de usar los textos, ¿no? Sí. Pero hay formas de expresar, mira esta, por ejemplo, de expresar gráficamente los conceptos Ujú. de manera que puedas reducir o eliminar los textos por completo, pues, ¿no? Para que no sea tan difícil, eh, digamos, contar la historia gráficamente, que ese es el trabajo del diseñador, ¿no? Sí. El trabajo del diseñador no es tratar de meter todo el texto que puso el redactor dentro de una sola infografía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como un poco como la idea de poder expresar eso. Entonces, eso por un lado. Lo otro que había pensado era que cuando uno va a hacer, digamos, un tema de feedback, eh, para temas de diseño, creo que siempre es bueno tratar de dejar el comentario directamente sobre la imagen, porque si no es muchísimo trabajo para el, para el diseñador, ¿no? Sí. Porque entonces si tú me das una imagen, entonces yo digo, no, mira, quiero esto en verde. Entonces si me pasan esta imagen y yo soy el cliente y el diseñador me pasó esto, pues si yo tengo que empezar por decir, abajo a la derecha hay un grafiquito que tiene como un triangulito azul, ese triangulito pónmelo eh, en verde oscuro, ¿sí? Por decir algo. Entonces yo tengo que empezar por describir toda la pieza para decirle al diseñador, aquí está lo que yo quiero cambiar. Y si esta gráfica yo quiero expandirlo para que esto cubra la mitad, entonces es más enredo aún, ¿no? Mira, la gráfica Sí. expande la gráfica para que ocupe más o menos la mitad. Entonces se vuelve como un tema súper engorroso poder dar feedback porque tienes que empezar por describir la imagen completa para poder decirle al diseñador dónde estás parado y qué quieres cambiarle a eso. Sí. Entonces, una de las cosas que se podrían hacer y donde uno dice, bueno, mira, digamos que este es lo que te pasó el diseñador, obviamente se cometió un error aquí, entonces tú puedes subrayar esto, o sea, tú subrayas la J o el espacio donde quieres dejar el comentario y dejas el comentario escrito. Entonces te saltas todo el hecho de tener que describir toda la pieza para poder dejarlo. Entonces, aquí hay uno, pero si yo quiero, no sé, esta taza y quiero que el color sea diferente o quiero agregar aquí, no sé, unas galletas, entonces yo puedo subrayar esta área y dejar, mira, aquí coloquemos unas galletas, ta, ta, ta. Entonces, facilita muchísimo la comunicación con el diseñador si se usa una plataforma de este estilo, pues, ¿no? En este caso es Atomic Lab, es una empresa, digamos, hermana de Castleberry, pero puede ser cualquier otra que te permita eh, dejar comentarios sobre la imagen. Si no puedes hacerlo así, entonces, bueno, lo mejor es pasarlo a Google Slides, a PowerPoint y ver entonces cómo le agregas las cosas que necesitas a la imagen, porque, porque no, de verdad que facilita muchísimo al diseñador eh, poder explicarle directamente como si estuvieses en vivo, ¿no? Obviamente si uno Sí. se va a reunir es más fácil, pero pues no, uno siempre tiene tiempo de reunirse, el diseñador tampoco, entonces
Muchas veces es más sencillo simplemente en la imagen dejar el comentario y ya, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eso me parece súper importante. Por ejemplo, en diseño siento que el tema de los reprocesos es muy importante porque, digamos, cada ajuste creo que es un poquito más denso que si, por ejemplo, uno lo hace en solo texto. Entonces, pues, digamos, vinculado un poquito con mi primer comentario es primero, pues, digamos, tratar de al diseñador darle como los comentarios lo más consolidados posibles y como que de manera que como que el diseñador solamente lo tenga que hacer en una sola ejecución y no tenga como que estar ajustando, ajustando, ajustando diseño como para poder entregar, digamos, esa versión. Y siento que también, digamos, acá el tema, lo que tú decías al principio de las referencias, de poder guiarlo como hacia la visual que uno quiere conseguir, es más que relevante. Yo creo que uno como que en ese sentido sí tiene que darle como muchas referencias, como mira, más o menos así, puedes usar este tipo de imagen, como utiliza esto pero no esto, como para tratar de darle esa idea. Claro, uno no, o sea, tampoco es como que uno pretenda que hagan el diseño que uno quiere y como que el diseñador no tenga la libertad como de poder proponer cosas bonitas, porque pues al fin y al cabo uno no es diseñador. Em, pero más que todo, sí, como ese tema de las referencias y de tratar de consolidar como los comentarios al máximo, creo que es súper importante también para que pues digamos, el diseñador no se frustre por un lado y no pierda como ese sentido como gráfico tampoco en la pieza. Y para ambos, ¿no? Porque también para el redactor. O sea, ¿qué pasa a veces? Lo que pasa es que también es bien difícil para el cliente dejar todo el feedback en una Claro, sola sentada, eso es ¿sabes? muy Entonces, cierto. creo que un buen truco es, obviamente, cuando uno tiene el tiempo, ¿no? Pero un buen truco es decir, ok, lo voy a ver hoy, dejo todos los comentarios hoy, pero no se lo mando todavía al diseñador o al redactor, sino que espero, pasa un día y el día siguiente en la mañana o algo así, lo vuelvo a revisar para ver como con ojos frescos la pieza y poder decir, ok, esto sí, sí tenía razón en dejar todos estos comentarios, o mira, no, este en realidad no lo vi bien ayer, déjame más bien quitarlo, o mira, me faltó esto. Y entonces uno puede como ir, ¿sabes? Sumando comentarios. Y creo que también cuando se trabaja en equipo es difícil porque a lo mejor yo pongo algo, pero después tú pones lo contrario. Ujú. Entonces, um, creo que es súper importante estar alineado con el equipo, decir, ok, vamos a hablar de esto y tener máximo unas 2 personas Sí, revisando una pieza, no 8 personas revisando una pieza. Porque son 8 personas revisando una pieza, primero te vas a tardar muchísimo y también le quita, o sea, hay dos cosas que pasan. Una, le quitas a la pieza como la punta, ¿sí? Como limas todo, ¿sí? Como sí, cuando muchas personas ven una pieza, es como las decisiones por consenso. Las decisiones por consenso, pues a lo mejor son buenas si es para la junta del edificio y van a acomodar el jardín, pero en realidad cuando son temas de negocio, de contenido, ese tipo de cosas, oye, tú quieres que la pieza tenga un poquito de gracia, ¿no? No sí, que sea cómica, ni mucho menos, pero que tenga algo, ¿sí me entiendes? Como sí, de- de jugo y algo que te permita decir, oye, ese contenido quedó muy interesante. sí, sí, sí. Y eso no suele pasar cuando hacen un trabajo por consenso, porque todo el mundo le ve problemas, todo el mundo le ve riesgos, entonces no digamos esto porque esta cosa, no digamos esto otro. Entonces te empieza a quedar un contenido cada vez menos enganchador porque lo están revisando 8 personas. Y además es frustrante para el redactor, porque a lo mejor 6 logran revisar, pero las otras 2 todavía no. De Entonces acuerdo. hacen eso. Entonces, ¿me entiendes? Y el equipo muchas veces no está tan alineado. Sí. Entonces, a mí me parece que deberíamos quitar eso, pero a ti te parece que deberíamos dejarlo. Y Ujú. empieza entonces una discusión en el documento con el equipo, ni siquiera con el redactor, sino con todo el resto del equipo. Claro, Entonces, me parece que un error muy común es meter a un gentío a revisar. de Eso acuerdo. no tiene sentido, ¿sabes? Como que Sí, fíjense, uno, sí. 2 personas máximo, y esas 2 personas estar muy alineadas y meterse los dos al documento a dejar los comentarios de una vez, tratando de abarcar todo para que el redactor te acomode lo que necesitas Sí. y no, ¿sabes? El ejército completo revisando y el jefe del jefe del jefe revisando el contenido porque primero dañamos el contenido y segundo tienden a no salir, ¿no? Ujú. De Están acuerdo. muy ocupados, entonces no lo hacen.
De acuerdo. Ahí solamente para conectar, pues digamos, como con lo que empezaste tu comentario anterior, que era claro, no, digamos, uno no siempre puede decir todo en una primera revisada, es complicado, y muchas veces como hay tanto detalle, digamos, no sé, no solamente es el diseño, si entonces cómo metiste el texto, los puntos, absolutamente todo, como me parece muy importante resaltar ese aspecto de poder coordinar y como tener eso muy claro con el diseñador de que todo no va a poder ir, o sea, como todos los comentarios no van a poder ir en una sola revisión, porque digamos, primero, como hay tanto detalle a revisar como en esa primera versión, puede que a uno se le escape, o sea, o bueno, al que esté revisando se le escape algún punto en particular muy chiquito, o que de pronto con la nueva versión que manda el diseñador pues haya muchos más comentarios. Entonces ese Claro. tema de poder coordinar y tener muy claro con el diseñador eso de que puede que, ¿sabes? Como que hayan varios ajustes por X o Y motivo, es muy importante porque también puede como traer fricciones como entre esas sesiones como de ajustes entre el diseñador y el que revisa. Entonces me parece muy importante como que pueda haber como ese acuerdo desde el inicio Sí. y como que cada parte entienda, ¿sí? Como qué implica como cada Sí. ajuste, cada Sí. versión, cada cosa. Sí, es que eso es como una casa, ¿no? Si yo muevo un mueble, después digo, ah, pero moví ese mueble, pero mira que entonces el televisor ahí ya no cuadra, Ujú, ¿sabes? Como exacto, que es nos tal toca cual. entonces mover el televisor. Sí. Pero esa visión de que hay que mover el televisor no la tengo hasta que yo muevo el mueble, ¿sí? Ujú, ujú, Y creo que pasa eso mucho en los dos tipos de piezas, en diseño y en redacción. Es como nos ujú. quitamos esto, ponemos esto. Te hacen los cambios, pero después cuando lo lees o después cuando ya ves el diseño dices, no, pero eso no me cuadró Como como yo pensaba. pensé o no vi que esto no iba a quedar bien. Sí. Entonces tienes un comentario, digamos, de algo que ya se había hecho y que en su momento no lo viste como malo o no lo viste que desencajaba, pero ahora desencaja. Entonces ahora tienes comentarios sobre esa pieza. Pero creo que un buen redactor a lo mejor ataja eso. Dice, bueno, si yo voy a quitar esto, tengo que quitar esta parte de arriba, ¿no? Ujú, O un diseñador, bueno, si voy a quitar esta pieza, no le voy a poner el logo aquí en Muñoñao, tengo que ponerlo en otro lado para que cuadre. Y creo que va de lado y lado, ¿no? Va como sí, del lado del cliente, digamos, del dueño de la marca diciéndole al diseñador, al redactor, tienes libertad para hacer tu trabajo profesionalmente. Es decir, confío en que eres un profesional y que si yo te digo, ponme el logo, no sé, aquí ponme solo la mitad del logo, tú me vas a decir, no, mira, es que según el manual de marca no puedo dejarte el logo en la mitad porque tenemos que respetar, digamos, el espacio del logo, etcétera, ¿no? sí, Um, de pues acuerdo. es un ejemplo muy básico, pero digamos que más allá de eso, el redactor y el diseñador deberían también poder decir, mira, digamos, esto te lo acomodé para que visualmente te quede bien, o esto te lo acomodé para que en la redacción te quede bien, según lo que tú querías, eh, pero también con mi experticia de cómo eso queda mejor, ¿no? De Es acuerdo. como, o sea, uno no le dice al arquitecto, no, quítame esa columna. Y él dice, ok, listo, borrado. Sí. ¿Sí? Porque no es así, ¿right? Ajá. Ella o él tiene que decir, ok, esta columna, entonces, si no va aquí, tengo que cambiar esta estructura y tengo que acomodar todo esto para que eso encaje y no tener la columna ahí. Exacto. Pero no es como borro y ya. Y Sí, creo que un buen redactor no te hace eso, ¿sí? No es como sí, borro y ya, porque pues, si es borro y ya, pues lo hace uno. sí, Y un buen diseñador tampoco. Y creo que es de parte y parte, que el diseñador tenga la confianza en sí mismo, en sí misma, de decir, yo lo voy a, eh, yo te voy a decir cómo es, o yo lo voy a acomodar como mejor me parezca, y la otra persona, que es el dueño de la marca, diciendo, tú confío en que pues tú eres el experto que sabe mover esas piezas, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo.